Bueno, ya le doy la bienvenida al doctor Roger Molinas. Él es ginecólogo, especialista en medicina y cirugía reproductiva. ¿Cómo estamos, Roger? Buena mañana, Plus. ¿Cómo andamos? Encantadísimo, Daisy, de estar nuevamente en tu programa. Bueno, y vamos a reiterar, Roger, porque hoy vamos a hablar de un tema que realmente yo creo que muchas nos vamos a sentir identificadas, y si están pasando por eso, qué mejor que responder todas las consultas. Y te abrimos el teléfono a través del WhatsApp 0986-107-422 para que puedas enviar tus consultas y, por supuesto, aprovechar la presencia del doctor Roger Molinas y responder todo. ¿Estás listo, Roger? Porque ya empezaron a ver en serio, a las preguntitas. órdenes. Pero vamos por lo primero. Vamos a conocer primero qué es la endometriosis y por qué se produce esto en la mujer. Bueno, para entender lo que es la endometriosis, primero tenemos que entender brevemente cómo funciona el aparato reproductivo femenino y algunos detalles importantes de la anatomía del aparato reproductivo femenino. Sí, y lo podemos hacer en términos fáciles. Súper sencillo. Sí, para que el útero tiene una capa que le recubre por dentro que se llama endometrio. Okay. En mujeres en edad reproductiva, este endometrio experimenta cambios cíclicos a expensas de las hormonas que se producen en los ovarios, que a su vez reciben estímulos desde el sistema nervioso central. Entonces es un eje que empieza en el sistema nervioso, va al ovario, y del ovario las hormonas actúan sobre el útero. Este endometrio tiene una única función: prepararle al útero para un embarazo. Cuando este embarazo no ocurre, el endometrio se descama totalmente y a eso le llamamos menstruación. Y esa menstruación debería ocurrir regularmente cada 28 a 30 días. Exacto. Debería tener una duración de 3 a 5 días, no debería ser de una cantidad muy importante y no debería estar acompañada de dolor. ¿Qué es lo que ocurre en la endometriosis? Que el endometrio, este tejido que le recubre por dentro al útero, se ubica fuera del útero. Se ubica generalmente en la cavidad abdominal. En cualquier lugar de la cavidad abdominal, sobre la superficie de los ovarios, sobre el útero, pero fuera del útero, sobre las trompas de falopio, sobre la pared abdominal, sobre el intestino, en cualquier sitio de la cavidad abdominal pueden haber implantes de endometrio, que en realidad, estrictamente hablando, no es el endometrio, sino que es un tejido similar al endometrio, que al igual que el endometrio, también experimenta cambios cíclicos a expensas de las hormonas que se producen en los ovarios. ¿Y cuáles son esos cambios? Entonces va creciendo todos los días y llega un momento que se descama y se produce un sangrado. Y este sangrado que ocurre dentro de la cavidad abdominal genera una reacción inflamatoria, y esa reacción inflamatoria es responsable de los síntomas de la enfermedad que vamos a hablar enseguida. O sea que concretamente la endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de un tejido similar al endometrio fuera de la cavidad uterina. ¿Y por qué algunas mujeres tienen, por qué nos les sale a algunas mujeres? Existen varias teorías sobre el origen de la enfermedad. Ustedes tienen que saber, o sea, la gente tiene que saber que así como la menstruación ocurre naturalmente hacia afuera, una parte de ese tejido endometrial habitualmente se descama hacia adentro. Se llama menstruación retrógrada. Entonces una partecita del endometrio de la menstruación, del endometrio que se está descamando, que es la menstruación, va hacia atrás y cae en la cavidad abdominal, y lo que ocurre normalmente es que las células que se encargan de la defensa del organismo, que se llaman macrófagos, se encargan de limpiar estas células. Entonces, en la mayoría de las mujeres, esta menstruación retrógrada, que es algo común, que ocurre en el 95% de las mujeres, no tiene mayores consecuencias porque el sistema inmunológico se encarga de limpiar esas células. Sin embargo, en un grupo de mujeres, el sistema inmunológico no tiene la capacidad para limpiarle a esas células, y esas células se implantan y generan la enfermedad. Esta es la teoría más aceptada. Sin embargo, no es la única teoría. Hay otras, porque esta teoría implica que las trompas de falopio estén abiertas, porque de lo contrario no podría haber la menstruación retrógrada, y sin embargo se ve endometriosis también en mujeres que tienen trompas cerradas. Pero digamos, la teoría de la menstruación retrógrada es la teoría más aceptada sobre el origen de la endometriosis. Hay varios tipos de endometriosis. Existen 3 tipos distintos de endometriosis. La endometriosis en la cual los implantes son muy superficiales, son como unos lunares, digamos, que tenemos en la cavidad abdominal. Eso se llama endometriosis superficial. Estos implantes pueden profundizarse, o sea, invadir órganos más profundamente, y ahí tenemos la endometriosis profunda.
Y el tercer tipo de endometriosis, que quizás sea la más conocida, es la endometriosis que produce quistes en los ovarios. Ahora hay que aclarar aquí que no todos los quistes de ovarios son de endometriosis. Algunos quistes de ovarios son de endometriosis y se los conoce con el nombre de endometrioma. El endometrioma es simplemente un tipo de endometriosis. Estos son los tres tipos fundamentales de la endometriosis. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con alguna de las consultas que tenemos, que están llegando al 0986-107-422. Esto, ¿cuál es la relación entre la endometriosis y la infertilidad? Dice Ramona Roger. Bueno, la endometriosis tiene dos síntomas cardinales, por los motivos que le acabo de mencionar. Uno es el dolor y otro es la infertilidad. Hablemos entonces en primer lugar de la infertilidad, ya que esa es la pregunta. ¿Por qué la endometriosis produce infertilidad? La endometriosis, al generar un sangrado cíclico dentro de la cavidad abdominal todo el tiempo, permanentemente, produce una reacción inflamatoria, y esa reacción inflamatoria puede hacer que generen algo que llamamos adherencias. Los órganos que normalmente están en contacto pero que no están pegados, se pegan, están íntimamente adheridos a través de estas adherencias, que las adherencias son el resultado de la endometriosis. Sí. Entonces estas adherencias pueden distorsionar de una manera muy importante la anatomía del aparato reproductivo femenino, y eso hace que por una cuestión mecánica no exista el embarazo. Concretamente, que no exista ¿qué cosa? Que no exista la capacidad de captura del óvulo por parte de las trompas de falopio. O sea, el óvulo, que normalmente es liberado por el ovario una vez al mes, debería ser capturado por las trompas, y debido a estas adherencias hay una barrera mecánica que impide que las trompas capturen el óvulo. Entonces el primer motivo es una situación mecánica, pero hay más. Hay otras causas por las cuales la endometriosis también produce infertilidad, porque la calidad de los óvulos está inclusive alterada en la endometriosis. O sea que aunque no hubiera este problema mecánico, la misma calidad de los óvulos tiene una alteración tan significativa que tienen un potencial menor de fecundar y de producir un embrión de buena calidad. Y si lo trata con tiempo la mujer, si llega a hacerse todas las gestiones. El gran desafío de la endometriosis, cuando nos toque hablar de eso, es hacer un diagnóstico oportuno para poder hacer un tratamiento oportuno. O sea que la endometriosis no necesariamente condena a la mujer a tener infertilidad, simplemente tiene una mayor posibilidad de tener infertilidad. Y de la infertilidad pasamos a otro, porque nos pregunta Florencia, ¿la endometriosis puede transformarse en cáncer? No, la endometriosis es una enfermedad benigna. Sí existe una mínima asociación entre algunos tipos de endometriosis, específicamente el endometrioma, y un tipo particular de cáncer de ovario, pero digamos es una asociación en la cual no se ha detectado que sea una relación causal. O sea que no es que la endometriosis produce cáncer ni que el cáncer produzca endometriosis. O sea, así como en muchas otras entidades puede haber un cáncer, en la endometriosis también puede haber concomitantemente un cáncer, pero la endometriosis no es un cáncer ni no es una enfermedad precancerígena. Y que no te lleva a eso. No te lleva al cáncer. ¿Qué porcentaje de mujeres me dijiste que sufre, que padece de endometriosis? Se estima que entre el 10 y el 15% de las mujeres en edad reproductiva padecen de endometriosis. O sea que digamos que seamos benevolentes, y de cada 100 mujeres, 10 tienen endometriosis. ¿Y cuál es esa edad, doctor? ¿A partir de la edad reproductiva es entre los 15 y los 45 años. Ya. Y puede ser antes, bueno, una de 15 ya es muy chiquita para embarazarse, pero ¿esto se da antes o después de quedar embarazada? No, la endometriosis se desarrolla a partir del momento que existe una maduración del aparato reproductivo femenino, lo cual, la forma más fácil de detectar eso es cuando la mujer comienza a menstruar. A partir de la menstruación. A partir de la primera menstruación, digamos, nosotros tenemos una mujer que está en edad reproductiva, y esa mujer ya puede tener endometriosis. Perfecto, entramos en los síntomas, así reforzamos. Perfecto, entonces digamos, el otro síntoma es el dolor. O sea, los dos síntomas cardinales de la endometriosis son el dolor y la infertilidad. El síntoma más, que lo vemos más comúnmente, es obviamente el dolor. Y estamos hablando del dolor durante la menstruación. Este dolor durante la menstruación se llama dismenorrea. Existe un tabú muy equivocado de que la menstruación debe doler nomás luego, que la mujer tiene que sufrir nomás luego con su menstruación. Esto no es así. La menstruación podría producir una molestia leve, pero desde el momento que esa molestia
es de una intensidad tal que requiera de medicación, por ejemplo, ya estamos hablando de algo anormal. Entonces la dismenorrea, el dolor con la menstruación, es el síntoma cardinal de la endometriosis. Esto no quiere decir que la única causa de dismenorrea sea la endometriosis, pero sí quiere decir que la causa más común de dismenorrea es la endometriosis. También existen otros tipos de dolor, no necesariamente con la menstruación. El dolor pélvico crónico, un dolor que ya no es cíclico, que no se relaciona con la menstruación y que aparece, pero que la mujer dice, me duele permanentemente. No hay días no hay unos días particulares, sino que en todo el tiempo estoy teniendo un dolor. Ese dolor se llama dolor pélvico crónico, y el dolor pélvico crónico, a diferencia de la dismenorrea, no es cíclico y no está necesariamente causado por la endometriosis, sino que está causado por las adherencias que producen la endometriosis. O sea, cuando la mujer tiene dolor pélvico crónico, uno ya tiene que asumir o sospechar por lo menos de que también tiene adherencias. Y el otro tipo de dolor, pues son 3 tipos de dolor, es el dolor con las relaciones sexuales. Hay un tipo de endometriosis que ya habíamos comentado, que es la endometriosis profunda. Hay veces que esta endometriosis profunda se ubica en una zona que llamamos técnicamente el tabique recto vaginal. Es un espacio que separa el recto de la vagina, es una hojita, una lámina, y en ese lugar puede implantarse un nódulo. Entonces la mujer, cuando tiene relaciones sexuales, aparece el dolor. Pero no aparece el dolor en el momento de la penetración superficial, sino que aparece el dolor en el momento de la penetración profunda. Eso es muy importante diferenciar, porque cuando aparece en el momento de la penetración superficial, la causa no es endometriosis. La causa puede ser una infección vaginal, puede ser una irritación, puede ser otras cosas, pero cuando aparece recién en el momento de la penetración profunda, ahí sí hay que sospechar endometriosis. Este dolor se llama dispareunia profunda en este caso, y es muy importante que el ginecólogo investigue eso. ¿Por qué? Porque la mujer, que es mucho más intuitiva que el hombre, directamente puede estar evitando tener relaciones sexuales en posiciones que impliquen una penetración profunda. Y muchas veces su pareja ni sabe que ella digamos, a ella le duele en una posición determinada. Entonces es importante ser inquisitivo en el diagnóstico para saber si realmente, en el hipotético caso que haya una penetración que verdaderamente sea profunda, si esta penetración va a producirle dolor o no a la mujer. Porque si le produce dolor, hay dispareunia profunda y uno tiene la obligación de sospechar de la endometriosis. Genial. Ya teniendo los síntomas diagnósticos, vayamos por último con cómo se trata la endometriosis. Bueno, una vez hecho el diagnóstico, porque el gran problema en la endometriosis es el diagnóstico. El diagnóstico que obedece a otro tabú equivocado de que el dolor es normal nomás luego, que y se pasa tiempo. Hay estudios que indican que pueden pasar entre 8 y 12 años de que una mujer ya tiene endometriosis hasta el momento que se hace el diagnóstico. Entonces es una de las enfermedades ginecológicas que más tiempo tarda en diagnosticarse. Por culpa de todos, ¿verdad? Por culpa de que no se piensa en la endometriosis. Ahora, hecho el diagnóstico, para hacer el diagnóstico nosotros necesitamos un buen interrogatorio, necesitamos un buen examen físico, necesitamos un buen sistema de imágenes, una muy buena ecografía, análisis de sangre donde se detectan ciertos marcadores de la endometriosis, y una vez hecho el diagnóstico planteamos el tratamiento. El tratamiento es básicamente quirúrgico, es la cirugía para remover todos los implantes visibles de la enfermedad, y esta cirugía debe hacerse idealmente por laparoscopía, no por cirugía abierta. Tiene que ser por laparoscopía. Pero sí o sí te lleva a la cirugía. Bueno, último, ¿desaparece o no esta endometriosis? Ya después es una enfermedad recurrente, por definición, y por lo tanto, aunque el tratamiento esté bien hecho, el tratamiento, existe siempre la posibilidad de que vuelva a aparecer en el futuro la enfermedad. Por eso que el desafío es no solamente hacer una cirugía, sino que hay un segundo paso en el tratamiento, que es un buen tratamiento, que ahí ya va a depender si el síntoma es dolor o es infertilidad. Si el síntoma es dolor, hay que hacer un tratamiento médico para combatir el dolor, y después de la cirugía. Y si el síntoma es infertilidad, hay que ir a la reproducción asistida. Ya, que ya lo abordamos en un momento anterior, que lo podemos volver a recordar. Este último, y ya era también parte de las felicitaciones que quería darte, envía un mensaje. El doctor Roger Molinas, recientemente ganador de 2 premios por sus trabajos de investigación en el Congreso Anual de Endoscopía Ginecológica realizado en Turquía. Un profesional e intelectual que es un privilegio para el país, dice uno de los que está viendo el programa. No firmó. Así que felicitaciones, estuviste por Turquía y nos trajiste un gran premio. Exactamente, Roger. en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de
endoscopía ginecológica, tuve el privilegio de dar 2 conferencias como invitado, pero además de eso presenté 2 trabajos de investigación originales desarrollados íntegramente aquí en el Paraguay. Sí. Y entre los más de 600 trabajos presentados en el Congreso, ambos fueron calificados como el mejor y el segundo mejor. Entonces, en base a eso me otorgaron el premio Maurice Bruja, que es un maestro de la endoscopía ginecológica, y que para mí fue un orgullo. O sea, no fue el primer premio que he recibido en mi vida. Sí, ya he recibido sí, varios tiempo. felizmente, pero este tiene la particularidad de que es por un trabajo realizado íntegramente en el Paraguay. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, a seguir sumando y que el 2018 también sea bien próspero, Roger. Y hasta una próxima, porque Muchísimas hay varios gracias. temas así como este que preocupa y es importante conocernos más también y saber cuáles son esas medidas a tomar. A las Eso, órdenes para ¿verdad? cuando quieras estar en este programa. Encantadísimo, Daisy. Bueno, vamos a aprovechar que hablando de esto, así como bien nos decía, hay varios tratamientos